Las listas son variables que pueden contener más de un valor a la vez, y además de diferentes tipos. Es decir, podemos mezclar, por ejemplo, strings y números sin ningún problema, en la misma variable. Es importante decir que estos datos deberían estar relacionados entre sí para que todo tenga sentido. Por ejemplo, no tendría mucha lógica hacer esto, una lista con colores, y además de estos colores añadir pues un número entero, un decimal, Saturno, cualquier otra cosa. Lo más lógico es que si esto es una lista de colores, incluyamos en ella simplemente colores. Pero esto por temas ya de coherencia. Como puedes ver, las listas se crean igual que una variable normal. Se les da un nombre, después utilizamos el operador de asignación, y donde ponemos el valor de la variable, en este caso vamos a escribir unos corchetes con su apertura y su cierre. Esto va a indicar el principio y el fin de la lista. Entre ella vamos a poner todos los elementos de los tipos de datos que queramos, separados con comas. Empecemos imprimiendo una lista entera. ¿Cómo sacaríamos esto en consola? Pues es tan fácil como hacer un print con su nombre. Nos aparece la lista con los corchetes y todo. Y si lo que queremos es imprimir un solo valor de la lista, por ejemplo, el color rojo, pues en este caso vamos a nombrarla y además unos corchetes. En ellos vamos a indicar la posición que deseemos. En las listas, al igual que con los caracteres de los strings, empezamos a contar desde el 0, por lo tanto el primer elemento de una lista es el 0 y no es el 1. Rojo se corresponderá a la posición 0 de la lista, azul a la 1, verde la 2 y amarillo la 3. Por lo tanto, si ponemos lista colores 0, nos devolverá el primer valor, que en este caso es rojo. Algo muy interesante es que podemos utilizar estos valores individuales en strings formateados. Lo haremos de la siguiente forma. Empezamos como siempre con la F y escribimos un string. Y como si se tratase de una variable más, pondremos lista colores e indicamos la posición de la misma manera que hemos hecho. El segundo elemento de la lista es el 1, que será el azul en este caso. Compliquemos un poquito más la situación. Va a parecer un poco locura quizás, pero ¿qué te parecería acceder a un carácter de una posición de dentro de la lista? Podríamos pensar que esto es complicadísimo, pero realmente solo tenemos que añadir una pequeña cosita más. Vamos a quitar esta frase y pongamos lista colores. Seleccionamos primero la posición del string que queramos. Yo quiero amarillo, que sería el 3. Y ahora, para indicar la posición del carácter, tengo que especificar otros corchetes más y poner dicha posición. La A sería el 0, la M el 1 y así hasta el final, como te enseñé con las posiciones de caracteres en los strings. ¿Que queremos acceder a la R? Pues en este caso sería el cuarto carácter con un 3. Y ahí lo tenemos, la R. Fíjate si es fácil trabajar con listas en Python. Podemos utilizar una sintaxis especial para acceder de manera inversa a las posiciones de la lista, es decir, de la última a la primera. Por aquí tenemos las posiciones normales que van del 0 al 3. ¿Pero qué viene antes del 0? Viene el -1. Entonces, para acceder de manera inversa utilizaremos esto. El -1 que nos va a devolver la última posición. -2 la penúltima. -3 y -4, y así tantos elementos como tuviera la lista. Vale, probemos el -1 a ver si efectivamente devuelve amarillo. Así es. Y el -4 en este caso va a corresponder a rojo. ¿Y cómo podemos reemplazar valores en la lista? Pues es tan fácil como asignar valores al igual que lo hacemos con una variable normal. Pondremos nombre de la lista, posición a la cual queremos afectar, queremos reemplazar su dato. Pues yo quiero quitar azul, lo quiero sustituir por otro dato, que en este caso va a ser el color naranja.
Ahí lo tenemos, la posición 1 de la lista se ha sustituido por el color naranja. ¿Y si lo que queremos en lugar de reemplazar datos es añadir nuevos elementos? Pues esto lo podemos hacer con un método llamado append, el cual va a añadir un nuevo valor al final de la lista, es decir, en este caso después de amarillo. Sería lo mismo que hacerlo manualmente. Lo que con estos métodos lo que buscamos es que el programa trabaje por sí solo. Ahora estamos viendo cosas muy simples y realmente no podemos utilizar todo el potencial que tienen, pero pronto irás descubriendo que puedes hacer grandes cosas. Bien, para añadir un elemento sin sustituir nada, lo haremos así. Nombre de la lista punto append. Y entre los paréntesis del append vamos a escribir el elemento que queramos añadir. Pues yo quiero poner naranja. Y ahora tenemos una lista con 5 elementos, añadido, ¿ves?, al final. Pero no me ha sustituido nada. Luego tenemos el método insert para controlar la posición específica en la cual queremos añadir un nuevo elemento. ¿Vale? Si yo naranja no lo quiero añadir al final de la lista, lo quiero añadir, por ejemplo, después de azul, pues lo haremos así. Pondremos lo mismo, pero en este caso utilizamos método insert y antes del valor que queramos poner vamos a especificar la posición. Pues yo quiero que naranja aparezca en la posición 2. La posición 2 sería aquí. Ahora mismo la tiene verde, pero yo voy a desplazar estos elementos de aquí hacia otras posiciones. Verde pasará a ser la 3 y amarillo la 4. Y ahora tenemos 0, 1, 2, ahí donde lo he indicado, 3 y 4. Esas son las posiciones. Al igual que tenemos métodos para insertar cosas en las listas, tenemos otros métodos para eliminar elementos en las listas. Pues si en algún momento de nuestro programa necesitamos que una lista se vacíe por completo, lo podemos hacer con el método clear. Sería así, nombre de la lista, clear, y lo que nos queda es una lista vacía. Por otro lado, con el método pop podemos eliminar un solo elemento de la lista mediante su número de posición, por si no queremos eliminarlo todo. Piensa que lo que estamos haciendo, todas estas modificaciones, eliminaciones, las hacemos en tiempo de ejecución. Esto cobrará más sentido cuando sepas hacer más cosas. Pero ahora quiero que entiendas cómo funcionan estos métodos y cómo se manejan las listas. Pues bien, para utilizar el método pop, vamos a poner pop. Así. ¿Qué especificamos en pop? Pues el elemento que queramos aniquilar. ¿Quiero eliminar verde? Pues voy a poner posición 2. Listo. Posición 2 ha volado. Ya no existe. Que ahora amarillo ha pasado a la posición 2. Tienes que tener esto en cuenta. Y si lo que quieres es eliminar un elemento indicando literalmente su valor, lo puedes hacer con este método, con el método remove. Vamos a poner remove y especificaremos el elemento que queramos eliminar, literalmente. ¿Queremos eliminar verde nuevamente? Pues verde. Lo escribimos tal cual como aparece aquí y nos lo elimina. Pasemos a ver el método copy, el cual nos permite copiar todo el contenido de una lista en otra. Pues vamos a crear aquí una lista nueva, por ponerle cualquier nombre. Ya sé que no soy muy original, pero bueno, tú si tienes mayor ingenio, dale mejores nombres a tus listas. En este caso necesitamos poner lista colores, la lista que queremos copiar, punto copy. Y lo que hacemos es copiar todo este contenido aquí. Es el valor que va a obtener esta lista. Si la imprimimos, podemos ver que es una copia exacta de la otra lista. No obstante, puedes hacer esto mismo sin utilizar el método copy, simplemente asignando una lista así a otra. En ocasiones tendremos listas con un montón de elementos y algunos de ellos se repetirán. Puede que necesitemos saber el número de veces que se repite un elemento. Por ejemplo, si te fijas, rojo se repite 3 veces. Vamos a ver cómo contar cuántas veces se repite este elemento. Ya lo vemos a simple vista, pero para que sepas cómo se hace.
lo podemos hacer directamente en un print, o lo puedes almacenar en una variable. Pondríamos listacolores.count y entre los paréntesis especificamos literalmente el elemento que queremos buscar. Rojo, ya está. Y rojo nos dice que tiene 3 repeticiones de rojo. Otra cosa que se puede hacer es buscar un elemento literalmente con el método index. Este va a devolver la posición en la lista de la primera ocurrencia. Por ejemplo, hagamos una prueba. Ponemos colores, listacolores.index, así se escribe, y le decimos que busque el valor rojo en esta lista. ¿Qué nos devuelve? Un 0. Eso es porque ha encontrado rojo en la posición 0. Ya no busca más. Busca la primera ocurrencia. Quitamos este rojo de aquí y lo probamos. Ahora nos dice que está en la posición 2. 0, 1, 2, que es el siguiente rojo que encuentra. Esto es lo que hace index. Podemos invertir las posiciones de una lista con el método reverse, es decir, que salgan en orden inverso, la última la primera, la penúltima la segunda y así sucesivamente. Solo tenemos que poner nombre de la lista, punto, método reverse. Y nada más. Y ahora me aparece amarillo en el primer puesto. ¿Ves? Aparece exactamente al revés. También podemos ordenar alfabéticamente los valores de las listas con el método sort. Es decir, en orden alfabético ascendente, el elemento amarillo iría primero, por la A y luego la M. Después iría el azul. Pues es tan fácil como poner el nombre de la lista, sort, y ya está. Y lo ordena alfabéticamente. ¿Ves? Amarillo, azul, rojo y verde. Si no queremos este orden ascendente, es decir, de la A a la Z, podemos hacerlo al revés, de la Z a la A. En el sort tendremos que poner reverse, un igual y un true. Estamos diciendo que este parámetro es verdadero para que lo utilice. Así pues, me lo ordena alfabéticamente en orden descendente, de mayor a menor. Y al igual que estamos ordenando strings con letras, podemos ordenar números sin ningún problema. De mayor a menor o de menor a mayor. Vale, pondremos primero así, de mayor a menor. Y en este caso, ¿ves? De mayor a menor. Nos lo ordena. Si quitamos esto, de menor a mayor. Otro método para listas que tiene Python es extend. Con él podemos hacer uniones de diferentes listas. Tenemos la lista colores 1 y la lista colores 2, cada una con sus propios elementos colores diferentes. Aquí lo que estamos haciendo es unir la lista 1 con la lista colores 2. Le estamos diciendo que extienda el contenido de lista colores 1 con el contenido de lista colores 2, básicamente. Y al final lo que hace es que la lista que ponemos aquí tenga todo esto y todo esto. Este método también tiene una funcionalidad extra, bastante curiosa, y es que si le pasamos como argumento un string literal en lugar de una lista, nos lo incluye en la lista con un carácter por posición. Mira, fíjate cómo estoy extendiendo esta lista, la que tenemos aquí, con un string que pone naranja, nada más. Podrías pensar que se va a añadir el color naranja aquí. Y en realidad esto es lo que ocurre. Ocurre eso mismo, pero me lo hace con cada carácter separado en una posición de la lista. Pasemos a ver las tuplas. Las tuplas son elementos similares a las listas, con la gran diferencia en que las listas son mutables, es decir, pueden variar de valores. Y las tuplas son inmutables, no pueden variar. Son constantes.
Una vez las declaramos y les damos un valor, queda durante toda la ejecución del programa. Para que lo entiendas bien, las listas las podemos modificar con métodos para insertar nuevos elementos, podemos modificar las posiciones, podemos eliminar elementos, etc. En las tuplas no. Las tuplas solo se pueden utilizar para leerse. Es decir, podríamos llamar al color rojo, al color azul, al color verde, da igual, pero no podemos modificarla. Sí que podemos editar el programa y modificarla así manualmente, pero durante la ejecución no va a variar el contenido de la tupla. Sintácticamente distinguimos las tuplas de las listas por esto, por los paréntesis. Vale, si imprimimos la tupla, nos aparece así. Y si queremos un elemento de la tupla, por ejemplo el color azul, lo haremos igual como la lista con los corchetes. Y podemos acceder a sus valores sin ningún problema. Lo que no podemos hacer es utilizar métodos de las listas. No podemos hacer esto. Nos da un error de atributo. Nos dice que el objeto tupla no posee el atributo clear. Podemos utilizar len para que nos revele la cantidad de elementos que tiene o una lista o una tupla. ¿Vale? Aquí tienes una tupla y una lista. Y aquí con len vemos la cantidad de elementos que posee cada una. En cada una nos dice 4 porque tiene 4 elementos. Así podemos contarlos. Pasamos a la parte práctica del día número 4. Este cuarto día no va a tener proyecto. Iba a incluir una pequeña aplicación de consola para seleccionar ingredientes e ir añadiéndolos a una lista. Pero esto va a ser mejor que lo dejemos para cuando se dé el tema de los bucles, que lo podremos hacer de una manera mucho mejor. Para compensar un poco lo del proyecto, he puesto unos cuantos ejercicios más de lo normal. En total vamos a hacer 16 ejercicios. Ejercicio número 1. Crea una lista llamada lista números y almacena los siguientes valores integer. Y aquí está la lista. Este ejercicio no tiene ningún misterio, simplemente era crear una lista. Ejercicio número 2. A partir de esta lista, imprime el valor 76 en la consola. Para imprimir el valor 76 pondremos el número de posición 3. 10 es el 0 y 76 el 3. Ejercicio número 3. Utiliza el formateo de strings para imprimir esta frase literalmente en la consola. Vas a necesitar incrustar los valores de esta lista números, el 10 y el 76 que lleva la frase, directamente sobre ese formateo de strings. Es decir, no me puedes escribir el 10 y el 76 a mano, me lo tienes que sacar de la propia lista. Aquí tienes el resultado. El valor más pequeño en la lista es el número 10, incrustamos aquí la posición que queramos de la lista, el más grande, el 76, que se corresponde a la posición 3. Y así podemos incrustar posiciones de listas en un string. Como resultado te tiene que salir esto en la consola. Ejercicio número 4. Encuentra el o los fallos que pudiera haber en esta lista. El error que tenemos en esta lista es que falta el operador de asignación. Por lo tanto, ejecutando esto así, nos da un name error. Dice que el nombre de la lista no está definido, porque no hemos inicializado con el operador de asignación ninguna variable o lista, llamada lista colores. Esto se soluciona poniendo el operador igual, que es el de asignación. Con esto lo tenemos ya bien para funcionar, pero tenemos aquí una cosa que sería una especie de warning, una alerta. Estoy utilizando comillas dobles en los 3 primeros elementos y luego comillas simples. Esto no tiene ningún problema de funcionamiento, pero no es muy recomendable estar cambiando de comillas en la misma lista, que lo puedes hacer. Pero siempre mejor si utilizas unas comillas
sigue utilizándolas al menos en la misma lista. Ejercicio número 5. Aquí lo mismo, tienes que buscar si hay fallos. El fallo en este caso no sería detectado porque no hay ningún error aparente de sintaxis, pero sin embargo si lo ejecutamos nos da un type error y nos dice que el objeto lista no se puede llamar. Esto lo indica aquí porque estoy utilizando unos paréntesis cuando se deben utilizar para las posiciones de la lista unos corchetes. Y este sería el fallo de este código. Ejercicio número 6. Encuentra los fallos si los hubiera. En esta ocasión los fallos son más evidentes. Por un lugar tenemos el -0 que no existe, 0 no puede ser negativo y por lo tanto esta posición no existe. Y en esta lista -4, esta posición negativa tampoco existe, porque nos haría falta un cuarto elemento por aquí. Recuerda que las posiciones negativas no empiezan desde el 0 ni el -0, empiezan desde el -1. Entonces en posiciones negativas tendríamos -1, -2 y -3. El 0 correspondería al rojo y lo que podríamos solucionar aquí poniendo cualquiera de estos elementos, pero el valor más grande de posición sería en posiciones negativas el -3, que equivaldría a rojo. El error que nos sacaba antes era el índice de la lista fuera de rango, porque estaba intentando acceder a un elemento que no estaba en la lista. Nos da un index error. Y aquí, ya con el fallo solucionado, accedemos a rojo y a rojo, o a cualquier otro elemento. La cuestión era solucionar estas dos posiciones y poner cualquier otra válida. Aunque si no has puesto ninguna posición, no pasa nada. Simplemente era detectar dónde estaban los fallos. Ejercicio número 7. Imprime el carácter U del string azul. Es tan fácil como acceder con los primeros corchetes a azul, que está en la posición 1, y después de cada uno de sus caracteres accedemos gracias a otros corchetes más. 0, 1... la Z y 2 la U. Por lo tanto, tenemos ahí el carácter U accedido individualmente en el string. Este es un listado bastante grande con países. Lo que quiero que hagas es que me imprimas en la consola los dos últimos países de la lista, que son estos dos de aquí. En este ejercicio te podías complicar más o menos para resolverlo. Una de las formas difíciles y lentas era contar a ojo cada uno de los elementos hasta saber qué posiciones tienen estos dos países. Si lo has hecho así, recuerda no hacerlo nunca más. Otra posible solución era utilizar len para contar el total de elementos y poder sacar así las dos últimas posiciones. Ponemos por aquí abajo en un print len países, lo imprimimos. Nos dice que tiene 205 elementos. Es decir, con esto tendríamos de las posiciones 0 a la 204, que hacen 205 elementos en total. Acuérdate porque se cometen muchos fallos con esto, al confundirlo entre posiciones y número de elementos. Pues sabiendo esto, ya podríamos poner print países 203 y 204. En este caso lo haríamos en 2 pasos. Sin embargo, hay una solución más rápida en este caso, que sería la de utilizar las posiciones negativas. Ahí los obtenemos de manera muy fácil sin tener que contar nada. -1, -2. Ejercicio número 9. Añade los siguientes colores en las posiciones que te pida. Exactamente. Lo tienes que hacer utilizando algún método de listas de adición de elementos, el que quieras. Y por supuesto no puedes editar esta lista manualmente. Lo tienes que hacer con estos métodos. Como último requisito es que añadas lo que te voy pidiendo en el mismo orden. Por ejemplo, te digo, añade el color gris. Pues me lo tienes que poner en esta línea. Después te digo, añade el color rosa en tal sitio. Me lo pones en la siguiente línea. En ese orden. El primer elemento que tienes que añadir es el color gris. Lo vas a añadir antes de la posición rojo. Es decir, en el primer lugar de la lista. Añade también el elemento rosa, este en el último lugar. Y finalmente añade el color naranja entre los colores azul y verde.
Aquí tienes una posible solución. El color gris antes que rojo lo ponemos en la posición 0 con un insert. El método append añade un elemento al final de la lista, por lo tanto lo he utilizado para añadir rosa al último lugar. Y después el color naranja, si tomamos como referencia lo que estamos viendo en la inicialización de esta lista, entre azul y verde indicaríamos la posición 2, 0 rojo, 1 azul, y la 2 sería en la que queremos poner naranja. Sin embargo, puesto que antes hemos añadido en la posición 0 el valor gris, pues rojo, azul, verde y amarillo se han desplazado una posición a la derecha. Es decir, rojo está en la posición 1 cuando gris está ya en la posición 0. Esto es muy sencillo, pero si no lo visualizas correctamente puede ser algo confuso. Así que si no lo entiendes del todo, déjame un comentario y también tómate tu tiempo para ir procesándolo. Además, te recomiendo, sobre todo si no lo entiendes, que vayas haciendo esto. Cuando añadas el primer color, después pones aquí un print para ver cómo ha quedado la lista y utilizas las posiciones de esa lista que veas como referencia para seguir escribiendo. Puedes poner esto y así vas viendo el proceso en cada momento. Bueno, la lista final quedaría así para que lo veas. Gris, rojo, azul, naranja, verde, amarillo y rosa al final. Vale, imprimimos esto, los diferentes pasos, y al añadir el color gris, fíjate como gris está en el 0. Rojo en el 1, 2, 3 y 4, cuando antes rojo era el valor 0 de posición. Después añadimos rosa, que esto no afecta por aquí en medio, porque está al final, y finalmente tenemos naranja, que como puedes ver está colocado entre azul y verde, en la posición 3. 0, 1, 2 y 3. Ejercicio número 10. De la lista resultante del ejercicio anterior, es decir, de esto, que nos ha sacado, elimina los valores rojo, verde y amarillo con el método pop. Y lo tienes que hacer también en este orden. Primero elimina rojo, después verde y después amarillo. Puedes dejar el código así, tal cual. Puedes crearte una nueva lista que contenga estos valores. O si lo has hecho correctamente utilizando esto de otra manera, pues lo puedes hacer así también. Lo importante es que la lista tenga estos valores de aquí. Mira, lo voy a hacer simplificado para que quede claro para todo el mundo. ¿Vale? De esta lista quiero que elimines en este orden el valor rojo, el valor verde y el valor amarillo. Y lo debes hacer con el método pop. Con pop 1 eliminamos rojo, con pop 3 eliminamos naranja. ¿Y por qué de nuevo estoy poniendo pop 3? Para eliminar amarillo. Piensa que los elementos se van moviendo. Haremos de nuevo esto. Probar el print para ir entendiéndolo. Mira, el resultado es que nos quedan los otros 4 colores que no había que eliminar. Para verlo bien claro, ponemos aquí prints y vamos viendo los resultados. Primero de todo, se elimina el color rojo con pop 1. Vale, esta posición de aquí, donde estaba rojo, desaparece. Todos estos elementos se acaban de desplazar una posición menos. Es decir, azul pertenecía a la posición 2, pero ahora está en la posición 1 al haber eliminado el elemento de la posición 1. Eso hay que tenerlo en cuenta. En la siguiente línea pasamos un colores pop para eliminar la posición 3. 0, 1, 2 y 3. Eliminamos verde. Por lo tanto, en este print, al eliminar verde, nos sale esto. Ya no está esa posición 3 de verde. ¿Quién ocupa la posición 3? Es amarillo ahora. 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, nuevamente, si queremos eliminar ahora amarillo, tendremos que acceder a la posición 3, que es donde está ahora mismo amarillo. Con lo que el resultado final es que nos queda esta lista. Parecen muy fáciles de utilizar los métodos de lista cuando lo ves en la teoría, pero luego a la hora de utilizarlo en la práctica podemos perder mucho tiempo hasta que entendemos bien cómo funciona el flujo de ejecución. Lo importante es que vayas entendiendo todo lo que vamos haciendo, o la mayoría de cosas.
Ejercicio número 11. Duplica esta lista en una lista nueva. Lo que quiero que hagas es muy sencillo, simplemente que hagas una copia exacta de los valores que contiene lista colores en otra. Esto es tan fácil como crear una nueva lista y asignarle el valor de la lista que queremos copiar. Imprimimos lista copia y vemos que tiene todos los valores. Ejercicio número 12. ¿Sabrías hacer que Python te diga cuántas repeticiones del valor 10 hay en esta lista? Esto es tan fácil como utilizar el método count. Ponemos nombre de la lista .count, el elemento literal que queremos contar, y nos va a contar cuántos valores 10 hay en esta lista. El resultado es 9. Es decir, tenemos 9 elementos con el valor 10. Ejercicio número 13. Emplea un método de Python que muestre la posición del valor Brasil de esta lista de países. Es tan sencillo como utilizar el método index, especificar el valor que queremos buscar, en este caso Brasil, y nos dice la posición donde está dicho elemento literal. Por lo tanto, está en la posición 26. Y este no es el número de elemento. El número de elemento sería el 27. Por lo tanto, esto que nos está mostrando aquí es el número de posición de la lista. Que si ponemos países, posición 26, nos sale efectivamente Brasil. Ejercicio número 14. Ordena esta lista de números de menor a mayor. Para realizar esta tarea podemos utilizar el método sort, que nos ordena por defecto de menor a mayor. El resultado lo tenemos aquí. Primero los valores 10, que son los más pequeños en la lista, 43, 45, hasta el más grande. Ejercicio número 15. Ordena la misma lista, pero esta vez de mayor a menor. Pues esto es tan fácil como poner sort y añadirle el atributo reverse con el valor de true. Que esto lo que hará es cambiar el por defecto de menor a mayor por mayor a menor. Y ahí tenemos primero los elementos del más grande a los más pequeños. Ejercicio número 16. Volvemos con la lista de países. Muéstrame con un método la cantidad de elementos que tiene esta lista. Si has prestado atención a un ejercicio anterior, la respuesta ya te la he dado. Se trata sencillamente de utilizar el método len. Len el nombre de la lista y listo. Nos dice el número de elementos. Nada más que añadir a este capítulo número 4. Recordad que es importante que me dejéis vuestros me gusta, comentarios y demás para que vea que apoyáis mucho el curso y le dedique mucho más tiempo para ir sacando más capítulos. Me gustaría también sacarlos con más frecuencia, pero tardo bastante en grabarlos, editarlos, escribir el temario y demás. Pero bueno, de todas formas, si veo que tiene un apoyo brutal, sí que le dedicaría mucho más tiempo por encima de otros cursos. En el siguiente capítulo se pone la cosa bastante interesante ya que empezamos con los bucles. Nos vemos en el día 5.